En una húmeda mañana de viernes, antes del feriado, Nina Thompson caminaba por el vestíbulo de Apex Marketing con su cabello recogido en un moño prolijo y la expresión serena que había aprendido a mantener después de casi 2 años de ser tratada como una mujer invisible. Nadie le dio los buenos días, como siempre. Con la sala parcialmente vacía debido al descanso prolongado, sabía que el ambiente sería aún más permisivo para las microagresiones disfrazadas de bromas. Pero él se mantuvo concentrado. Estaba realizando la presentación final del proyecto Prometheus, el algoritmo que había estado desarrollando silenciosamente durante meses, el mismo que sus colegas intentaban atribuir a Brad Mitch, la cara presentable de la industria. Nina no era solo la única persona negra en el equipo de análisis senior. Ella también era la única que todavía tenía que justificar, día tras día, que merecía estar allí. Y ese día, como tantos otros, estaba dispuesta a afrontar el juego velado de Indendose. Sonrisas falsas, silencios calculados y miradas que la barrían de la existencia. Cuando Jessica Whitmore entró en la sala de conferencias, vestida con un traje blanco y luciendo una sonrisa venenosa, Nina ya podía sentir un sentimiento de hundimiento en el estómago. La gerente entró emocionada, riéndose a carcajadas por algo que acababa de leer en su teléfono celular. Se detuvo detrás de la silla de Nina, miró a los demás. Brad, Samantha y 2 becarios que fingieron no notar la tensión, y dijo, en voz alta, «Hace calor, ¿verdad? Vamos a calmar esas ideas superficiales». Y luego, sin previo aviso, volcó una lata abierta de Coca-Cola sobre la cabeza de Nina. El líquido corrió por sus rizos y empapó su blusa azul marino, manchando los gráficos estampados a mano. La risa de Brad explotó, fuerte y burlona. Samantha sacó su teléfono celular y comenzó a filmar, escribiendo un título antes de que alguien reaccionara. «Miren la diversidad bañada por Coca-Cola», dijo. «Cuando se contrata por cuota y no por competencia», escribió. Nina no se levantó. Él no gritó. Él no lloró. Simplemente respiró profundamente, miró hacia adelante y con dedos firmes envió un solo mensaje desde su teléfono celular. Eso era todo lo que necesitaba hacer. El silencio que siguió fue incómodo, pero nadie se atrevió a romperlo. Jessica, sin dejar de reír, intentó mitigar el impacto de su propia crueldad con un comentario cínico. «Ay, Nina, era solo una broma. No tienes que tomártelo todo tan en serio». Pero Nina no respondió. Él no miró a nadie. Simplemente se levantó lentamente, cogió su mochila, su placa empapada y la carpeta de documentos ahora inútil. Su cuerpo temblaba por dentro, pero su rostro permanecía sereno. Cualquiera que la observara sin prestar atención pensaría que se iba como cualquier otro día. Lo que nadie allí sabía, y quizá nunca habían considerado, era que, en ese preciso momento, el destino de todos los que estaban en esa habitación estaba sellado, no por venganza, por la justicia. Nina había pasado meses siendo humillada, silenciada y devaluada, y en ese tiempo escuchó, escribió, grabó y preparó. Con la misma precisión con la que creó modelos predictivos, mapeó todo el racismo de Apex. Cada comentario, cada reunión boicoteada, cada correo electrónico eliminado, porque ella lo sabía, el día de la respuesta llegaría, y llegó. 15 minutos después, mientras Jessica se jactaba del ambiente liviano que había creado entre el equipo, el sonido del ascensor ejecutivo atravesando el pasillo envió un ligero escalofrío a las pocas personas presentes. Nadie usó ese ascensor, excepto la junta directiva de la empresa matriz, Sterling Enterprises. Las miradas se dirigieron a la puerta cromada cuando se abrió, revelando a Alexander Sterling de traje oscuro, rostro sombrío, flanqueado por 2 guardias de seguridad y un abogado.
Él no dijo buenos días. Él no pidió permiso. Caminó directamente hacia el centro de la sala de conferencias, donde todavía estaban esparcidos los papeles mojados de Nina. Brad se puso pálido. Samantha dejó su teléfono celular. Jessica, sorprendida, sonrió con arrogancia, tratando de mantener el control. «Señor Sterling, qué honor tan inesperado», comenzó extendiendo la mano. Él no la tocó. Simplemente dijo en tono firme y directo: «A partir de ahora están fuera de la empresa. Ustedes, Brad Mitch y Samantha Chen. Despido por conducta discriminatoria, acoso moral e incumplimiento de la ética corporativa». El silencio al que Nina se enfrentaba cada día finalmente se volvió contra los verdaderos culpables. Jessica dio un paso atrás, todavía sin comprender el alcance de lo que estaba sucediendo. «No puedes hacerlo así, sin un proceso», balbuceó, intentando sonar segura. Alexander abrió entonces la carpeta que llevaba y, con la frialdad de quien dirige reuniones con accionistas multimillonarios, sacó copias de mensajes internos, impresiones de grupos corporativos y audios grabados. Todo quedó documentado. Pensaste que estaba sola, pero cada palabra, cada broma, cada intento de borrarla está aquí. En silencio, Nina permaneció junto a su marido, sin ostentación, sin enojo, simplemente firme. Fue la primera vez que sus colegas vieron su nombre completo en el centro de atención: Nina Thompson Sterling, coautora e inventora registrada de Prometheus AI, una patente que ahora se ha vendido a Sterling Enterprises por casi $50 millones. Uno de los internos se atragantó. Otro se levantó, visiblemente avergonzado. La ficha estaba empezando a caer. Nunca imaginaron que esa mujer invisible, a quien muchos trataban como una pasante, era la mente detrás de la innovación más rentable de la compañía. Alexander continuó: «No solo le faltaste el respeto a un profesional, atacaste a una de las personas más brillantes con las que esta empresa ha tenido el privilegio de trabajar. Y pagaste las consecuencias». No había lugar a apelación. El abogado entregó las cartas de renuncia firmadas junto con el aviso de reversión de las acciones corporativas que los tres poseían. Brad intentó discutir y dijo que era simplemente humor malinterpretado. Samantha, con voz entrecortada, pidió una segunda oportunidad. Jessica permaneció en silencio, con la mirada fija en Nina, como si finalmente viera quién era. Pero ya era demasiado tarde. Nina, con la calma de quien ha reconstruido su dignidad pieza a pieza, sacó un pendrive de su bolso y se lo entregó al equipo legal. Contenía evidencia organizada, cronológicamente detallada, con fechas, nombres, contextos e incluso la manipulación de datos que hicieron sus colegas para desacreditarla. Era un expediente y no dejó lugar a dudas. No se trataba de venganza, se trataba de justicia. Mientras los tres excompañeros eran escoltados por guardias de seguridad, Nina permaneció allí, en el centro de la sala, observando todo en silencio. La habitación donde él siempre había estado sentado en un rincón, invisible, ahora giraba en torno a ella. La sorpresa era visible en los rostros restantes. Nadie sabía qué decir. Algunos miraron hacia otro lado, avergonzados por haberse reído antes. Otros intentaron mostrar solidaridad, como si una bonita frase pudiera borrar meses de omisión. Pero Nina no esperaba nada de aquella gente. Ella sabía exactamente lo que significaba el silencio cómplice, y por eso no iba a dejar que todo acabara solo con despidos. Esto tenía que ser un ejemplo, no solo para Apex, sino para todas las empresas que todavía tratan la diversidad como un bonito número en una hoja de cálculo. El asesor general anunció luego que habría una conferencia de prensa esa tarde y que Sterling Enterprises cortaría inmediatamente todos los vínculos comerciales con Apex Marketing. Horas después, la noticia se extendió como la pólvora en pleno verano.
Portales financieros, redes sociales y periódicos mostraron el titular: empleada negra humillada por sus colegas, es coautora del algoritmo millonario y esposa del CEO de Sterling. La repercusión fue inmediata. Los clientes comenzaron a romper contratos con Apex. El hashtag Justicia por Nina explotó en Twitter y el video de Samantha se volvió viral, ahora como evidencia del crimen, no como una broma. Pero Nina no se expuso públicamente, no quería entrevistas ni aplausos. En lugar de eso, se reunió con el equipo legal de Alexander y presentó su propuesta: convertir las acciones confiscadas de sus antiguos colegas en capital inicial para crear el fondo Nina Thompson, que proporcionaría 1000 becas completas en tecnología para jóvenes negros de bajos ingresos. El impacto fue inmediato. Las universidades ofrecieron apoyo, las empresas quisieron unirse, los inversores compitieron por el espacio. El dolor que experimentó esa mañana se convirtió paso a paso en una oportunidad para otros que nunca tendrían una chance en entornos como ese. A última hora de la tarde, Nina regresó al edificio Apex, ahora en completo silencio. Las persianas cerradas, los teléfonos en silencio y las mesas vacías creaban una atmósfera casi fúnebre. Alejandro la acompañó, pero mantuvo una distancia respetuosa, permitiéndole caminar sola hasta la vieja mesa donde tantos días habían estado marcados por silencios forzados e ideas robadas. Al abrir el cajón, encontró una vieja nota que ella misma había escrito meses antes como un recordatorio íntimo. No se trata de ser aceptada, se trata de hacer espacio. Ella puso el papel en su bolso, en aquella habitación donde una vez su presencia era tolerada. Ahora su ausencia sería sentida por todos. Y no solo por su competencia técnica, sino porque el nombre Nina Thompson ya había superado los límites del anonimato. Aquella mujer que nunca gritaba, nunca respondía con furia, había cambiado toda la estructura con un simple gesto de firmeza y preparación. En los días siguientes, Apex colapsó. Sin contratos, sin rumbo y con su reputación en ruinas, la empresa fue absorbida por el grupo Sterling. El edificio, que en su día símbolo de la arrogancia corporativa, reabrió sus puertas 6 meses después como el Instituto Nina Thompson para la Equidad Tecnológica. En el salón principal, donde antes Jessica dirigía reuniones llenas de chistes venenosos y tachaduras sutiles, ahora había paneles interactivos con datos sobre inclusión, innovación y justicia social. Nina comenzó a visitar el lugar con frecuencia, no como un símbolo, sino como una mentora. Hablé con becarios, compartí experiencias e insistí en que ninguno de ellos se amolda jamás a entornos que rechazan su existencia. Para los jóvenes que estudiaron allí, ella no era solo la fundadora. Fue un ejemplo vivo de que es posible ganar con dignidad y que el silencio, bien utilizado, puede ser más poderoso que cualquier grito. Aunque muchos lo vieron como una elegante venganza, Nina sabía que no se trataba de venganza. Nunca lo fue. Ella no quería destruir a la gente, quería desmantelar estructuras. Y para ello no solo se necesitó valentía, sino también estrategia, memoria y constancia. Entre bastidores, continuó trabajando tan duro como siempre, ahora liderando un grupo de investigación sobre ética algorítmica que ya estaba siendo probado por gigantes tecnológicos. Su sistema, un modelo de IA con sesgos raciales y neutrales en cuanto al género, estaba empezando a ser adoptado por empresas como Microsoft, Google y Apple. Pero el mayor impacto no estuvo en el código, estaba en el concepto. Las universidades comenzaron a estudiar lo que llamaron el efecto Nina, la transformación de una queja silenciosa, respaldada por evidencia, en un detonante de un cambio sistémico. Ella no necesitó justificarse ni adaptarse, simplemente se mantuvo fiel a sí misma, y eso, en sí mismo, ya era una ruptura radical.
Recién casi un año después, Nina aceptó una invitación para hablar en el Metropolitan Opera House ante un público repleto de líderes, jóvenes académicos y personalidades de todo el mundo. Subió al escenario con la misma postura tranquila que mantuvo aquel día de humillación, pero ahora con la mirada firme, libre de cualquier rastro de miedo. Ya no era necesario demostrar nada. Ella había ganado, no porque se le había ahorrado el dolor, sino porque lo había convertido en un puente. Al final de su discurso, tras agradecer a quienes caminaron a su lado y recordar a quienes fueron silenciados antes que ella, Nina dejó la frase que cambiaría los libros de historia. La mayor revolución no es destruir a quienes nos oprimen, es construir escaleras para que otros no tengan que pasar por lo que pasamos nosotras. El silencio que siguió fue profundo, no de incomodidad, sino de reverencia. Esa noche, el mundo ya no la vio como una excepción. Vio en ella un nuevo modelo de liderazgo. Incluso después del reconocimiento internacional, Nina rechazó títulos y etiquetas. Ella no se consideraba una heroína ni un genio incomprendido. Dijo simplemente que era alguien que se preparó para el momento adecuado. Continuó viviendo discretamente, dividiendo su tiempo entre la investigación, la tutoría y las reuniones con los jóvenes a los que ayudaba su fondo. Prefiero estar entre ellos que en salas de conferencias. Quería escuchar sus dudas, sus ideas, su dolor. Y lo más importante, quería asegurarme de que ninguno de ellos tuviera que afrontar solo lo que ella había enfrentado en silencio durante tanto tiempo. A veces, cuando caminaba por el pasillo del antiguo edificio Apex, hoy transformado en laboratorio de innovación, me detenía frente a la pared, donde había un mural de antiguos becarios que se habían graduado. Tocó suavemente los nombres con sus dedos. Esos nombres, que antes el mundo ignoraba, ahora ocupaban posiciones de liderazgo, desarrollaban soluciones sociales y creaban impacto. Ese fue el verdadero legado. Pero había algo que Nina aún conservaba con cuidado. La camisa azul que llevaba puesta el día del incidente, que aún tenía manchas secas de Coca-Cola en la tela. Estaba doblado en una caja en casa, junto a los primeros borradores del proyecto Prometeo. Para muchos, ese sería un recuerdo doloroso, pero para ella fue un punto de inflexión. La marca visible de la humillación se había convertido en un símbolo de resistencia. A veces, en los días difíciles, abría la caja y la miraba durante unos minutos. No con tristeza, sino con la serenidad de quien sobrevivió sin perderse a sí misma. No se trataba de recordar el dolor, sino de no olvidar la fuerza que fue necesaria para superarlo. Nina sabía que su historia había estallado burbujas, pero más que eso, había demostrado que la respuesta a la exclusión no tenía por qué ser una confrontación explosiva. Podía ser la construcción precisa, calculada y paciente de algo imposible de ignorar. Una mañana, mientras visitaba una escuela pública del Bronx, que había sido equipada con tecnología del Instituto Nina Thompson, una niña de 8 años se acercó tímidamente. Llevaba una vieja tableta en sus brazos y usaba las mismas gafas rotas que Nina recordaba de cuando tenía 9 años. ¿Eres la chica que transformó una empresa entera con solo una memoria USB? Preguntó con los ojos brillantes. Nina sonrió. La pregunta la tomó por sorpresa, pero también la conmovió profundamente. Se agachó, recogió la tableta y dijo, «No, solo fui la primera en no dejar que se rieran de mi idea». La niña la abrazó, y aún sin comprender del todo el peso de aquella historia, se sintió segura a su lado. Para Nina, ese gesto valió más que los premios. Ahí estuvo el verdadero impacto, sembrar en alguien la certeza de que es posible, que ella no fue la excepción, sino el comienzo de algo más grande. Cuando salía de la escuela, un periodista intentó sacarle un eslogan para una nueva historia. Nina se negó. Prefería el silencio a los titulares, pero en el coche, sola,
se permitió recordar. Recordó cómo temblaba por dentro el día de la humillación, cómo cada risa de sus compañeros resonaba como un cuchillo, y cómo ese momento casi la hizo rendirse. Casi. Pero ella permaneció. Él no reaccionó gritando, él no devolvió el insulto. Recién me preparé. Y cuando llegó el momento oportuno, respondió con la verdad, con pruebas y con un proyecto que hablaba más fuerte que cualquier posición. Pensó en su madre, quien le había enseñado desde pequeña a nunca pedir permiso para existir. Pensó en todos los jóvenes que tendrían que afrontar lo que ella había afrontado y deseó, con todo su corazón, que no estuvieran solos. Nina lo sabía. Mientras alguien se riera de un cuerpo negro que intentaba existir en un espacio que no estaba hecho para él, todavía habría trabajo por hacer. Ese mismo día, al regresar a casa, Nina encontró a Alexander en el jardín, regando las plantas como hacía siempre que quería desconectar del mundo corporativo. Él la miró con ternura y simplemente dijo: «Hoy, esa niña del primer día estaría orgullosa de en quién te has convertido». Ella sonrió en silencio. Era verdad. La Nina que había entrado con la esperanza de ser vista ya no existía. En su lugar estaba una mujer que había convertido el dolor en política, el silencio en poder y la vergüenza en legado. Mientras entraban juntos a la casa, ella comentó: «¿Sabías que Prometheus nació de mi intento de predecir el comportamiento interno de la empresa?» Alexander se detuvo y rió brevemente. «Usaste el dolor como base para crear una de las herramientas más rentables de la década. Genial», pero ella meneó la cabeza. «No, esto es supervivencia». El genio lo hacía sin perderse. Más tarde, Nina recibió un correo electrónico con un borrador de un artículo académico titulado «El efecto Nina y la equidad algorítmica», que sería publicado por Harvard. El artículo analizó en detalle cómo su estrategia silenciosa había desencadenado no solo cambios corporativos, sino que había influido en políticas públicas de inclusión y ética en la tecnología. La lectura la conmovió. Fue la validación de un camino que comenzó con el aislamiento, pero terminó en una transformación sistémica. Al final del correo electrónico, el autor, un joven investigador negro que se benefició de su fondo, escribió: «Si hoy escribo desde Harvard es porque un día te quedaste en silencio mientras todos reían». Ella leyó esa frase más de una vez, tratando de absorber su peso, y sintió, quizás por primera vez, que la herida de aquel día en Apex estaba finalmente curada. No olvidado, no borrado, sino transformado. No hubo perdón para los agresores, hubo trascendencia. Y eso para Nina fue más que suficiente. Esa misma noche, Nina abrió una sesión en vivo, restringida a los becarios del instituto. No fue un evento público y formal, solo una conversación directa con jóvenes que ahora recorren caminos que ella ha soñado durante años. Sentada en su sala, sin maquillaje, con sudadera y con el pelo suelto, habló sobre el miedo. Contó que ese día se sintió enojado, avergonzado e incluso quiso desaparecer. Dijo que lo más difícil no fue el refresco que le corría por la cabeza, sino la risa de los que la rodeaban, como si su dolor fuera una broma. «Lo que hice no fue valentía, fue preparación, y todos los días te preparas, incluso cuando nadie lo ve», dijo. Las caras emocionadas en la pantalla confirmaron que el mensaje había llegado. No se trataba de ella, se trataba de todos ellos, sobre lo que podrían construir, incluso cuando el mundo intenta convencerlos de que no valen nada. Tras finalizar la llamada, Nina permaneció en silencio unos minutos, mirando su propia imagen reflejada en la pantalla oscura de su portátil. Respiró profundamente, apagó el ordenador y se dirigió a la ventana. Afuera, la ciudad aún latía, ruidosa, injusta y con un ritmo acelerado. Pero en ese momento,
Todo estaba en calma. Por primera vez en muchos años, sintió paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque sabía que había creado un camino donde antes solo había un muro. Y esa fue la verdadera victoria. No la posición, no el dinero, no los premios. Fue saber que había creado un espacio real para otras personas como ella. Personas a las que durante mucho tiempo solo se les dijo que no pertenecían. Ahora pertenecían, porque alguien se atrevió a mantenerse firme cuando todo le decía que retrocediera. A la mañana siguiente, el sol entraba suavemente por las ventanas del Instituto Nina Thompson. Por los pasillos recién pintados, los jóvenes caminaban con sus credenciales, llevando libros, ideas y esperanza. Uno de ellos, al ver la placa de bronce con el nombre de Nina en la entrada, se detuvo y tomó una foto. Lo publicó con el título «Caminamos donde ella se resistió». Nina llegó poco después, como cada viernes, para dar seguimiento a los proyectos en curso. Sin seguridad, sin formalidad. Solo ella, un café en la mano y una sonrisa tranquila en su rostro. Al entrar en una de las aulas, fue recibida con un pequeño aplauso espontáneo. Ella sonrió, se sentó en el fondo del salón y escuchó atentamente una presentación de un grupo de estudiantes que discutía el uso ético de datos en comunidades periféricas. Ese fue su mayor logro: ver el conocimiento cambiar realidades, con dignidad y conciencia. Saber que lo que empezó como silencio ahora generaba voces en coro. Y cuando más tarde le preguntaron cómo empezó todo, Nina respondió simplemente: empezó con una lata de refresco, pero no terminó ahí. Miró los rostros que le rodeaban, jóvenes tan diferentes entre sí, pero unidos por el mismo propósito. Eso fue todo. La revolución no llegó de un día para otro, sino que empezó ese día, el día en que ella eligió no callar, ni siquiera sin gritar. El día que convirtió un intento de humillación en la base de algo mucho mayor. Al salir del edificio, se detuvo un momento en la acera y observó la antigua fachada, ahora con el nuevo nombre iluminada por el sol. Ella sonrió para sí misma, porque sabía que ese lugar y todo lo que significaba nunca volvería a ser el mismo, y ella tampoco.